Bienvenidos a El Cronista Global en esta primera edición de 2019. Ya arrancamos el año y lo hacemos con una pregunta. ¿Cuáles van a ser los temas de la agenda internacional, del escenario internacional que van a tener que seguir con especial atención los mercados financieros, las empresas, quienes tienen que tomar decisiones políticas? Para eso la propuesta en El Cronista Global son emisiones durante enero y febrero. Vamos a consultar a distintos especialistas, analistas en política y economía internacional. También con otra pregunta: ¿cuál tiene que ser este año la política exterior de la Argentina y qué va a pasar con la región? Escuchamos a Irma Argüello y Juan Batalón. Por un lado, ciertamente que lo importante del 2019 va a ser la evolución de la disputa comercial que tienen los Estados Unidos y China, que se está dando en varios aspectos. No solamente se está dando a nivel financiero, sino que se está dando a nivel específicamente comercial y tecnológico, donde los coletazos de ese conflicto lo estamos viendo entre Apple, entre Huawei, por ejemplo, como los grandes jugadores que no aparecen en una primera imagen, pero que están directamente relacionados con lo que son los complejos industriales y económicos de los Estados Unidos y de China. Ese es un dato. El otro dato es ciertamente la reconfiguración del mundo en un mundo mucho más autocrático. En definitiva, lo que están discutiendo son una democracia liberal como la norteamericana, pero más limitada, con un nuevo Congreso, una nueva configuración en el Congreso, donde dentro de esa nueva configuración en el Congreso aparece voluntad para limitar a Donald Trump, y por otro lado dos regímenes autocráticos como son el de Putin y como es el régimen de Xi Jinping, que están dispuestos a cambiar definitivamente el status quo, principalmente en sus regiones, y la injerencia que tenía Estados Unidos, obviamente, irla recortando. Creo que eso también es importante. Pero no solamente eso, sino también cómo se va a dar la evolución en Europa en el marco del Brexit, cómo se van a realinear los liderazgos, tanto el francés como el alemán, que son una incógnita. Alemania, si bien no entra en un proceso electoral, sí ha entrado en un proceso de recambio de su liderazgo. El gran problema es que el líder que va a reemplazar a Angela Merkel a priori no parece una figura o una personalidad tan fuerte como la de Angela Merkel. Por eso muchas discusiones acerca de si se viene el liderazgo francés. El gran problema es que el liderazgo francés también está bajo fuego, por así decirlo, no solamente por su situación social, sino también por su situación económica. Y en la región, en América Latina y en África, en cierto sentido, es cómo se va a expresar la dinámica, por un lado, cómo se va a expresar la dinámica de competencia de los grandes poderes en cada una de esas regiones, pero por otro lado, la propia incidencia que va a tener regímenes como el de Bolsonaro en América Latina, la evolución de Venezuela en su propio espacio y cómo la región está respondiendo a eso, como pudimos ver que la declaración de Lima ahora tuvo una baja muy importante con la salida de López Obrador de la declaración de Lima. Entonces, el juego a priori en este año se presenta abierto, teniendo en cuenta de que se cumple en este año, van a ser los 30 años de la caída del muro de Berlín, lo cual no es un dato menor porque reafirma la lógica transicional que se viene dando desde 1989 en adelante. Muchos han hablado de la corta unipolaridad norteamericana, de la ilusión unipolar, pero lo cierto es que el mundo emergente todavía no se ha terminado de desplegar en una forma que genere cierto sentido de orden. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que el año 2018 fue un año extremadamente complejo en términos de política internacional, en términos de hechos, de sucesos. Y muchos de esos sucesos continuarán, o sea, no se han cerrado durante el 2018 y continuarán durante el 2019. Si hablamos en términos, para ponerlo más sencillo, quizás debiéramos hablar desde la base geográfica y sobre esa base después ya ir a los temas específicos. Lo primero que te tendría que mencionar es que lo que hay que monitorear es el deterioro de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y cuando hablamos de Estados Unidos, sus aliados en OTAN y Rusia. Eso se ha, incluso en declaraciones
entre los jefes de Estado, sobre todo por el lado de Putin, se ha planteado que las relaciones están en el punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría. Esto se debe a un montón de razones. La primera de ellas yo creo que ha sido la invasión en Crimea. La anexión de Crimea ha sido una cuestión decisiva que ha traído incluso sanciones por parte de Rusia, la eliminación del G8 para convertirse en G7, y por otro lado también esa suerte de rivalidad y carrera armamentista en cuanto a lo que es también las cuestiones relativas a las armas nucleares. Por ejemplo, recientemente Trump ha anunciado, esto fue en noviembre, la salida del tratado INF, que es fundamental, que es de las fuerzas nucleares intermedias, ¿no? Que en el pasado había eliminado más de 2.800 misiles de corto y de mediano alcance, que eran esencialmente los que de Rusia amenazaban Europa, sobre todo. Se supone que va a haber una nueva reunión, la primera había sido en Helsinki el año pasado, que había traído no ningún beneplácito incluso para los opositores dentro de Estados Unidos respecto del comportamiento de Trump, que desmintió bastante digamos, sus servicios de inteligencia respecto a las incursiones de Rusia en la campaña electoral, etc. Una serie de cuestiones. Entonces ese es un tema fundamental. El rearmamentismo, las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia. El otro tema fundamental, bueno, es la península de Corea, y ahí también tenemos el protagonista también Estados Unidos y también los protagonistas locales, esencialmente las dos Coreas. En el día de hoy justamente se están reuniendo, o sea, Kim Jong-un está viajando a China, que es el otro gran protagonista de la historia. Entonces acá tenemos 5 protagonistas esenciales, que son Estados Unidos, las dos Coreas, China y por supuesto Japón. Ciertamente que en el plano estratégico militar hay una competencia que es asimilable a la de la Guerra Fría, pero que al mismo tiempo es muy distinta desde el punto de vista de que el armamento nuclear está involucrado, pero al mismo tiempo las grandes potencias suelen intervenirse directamente en el ciberespacio, por ejemplo. Hay una nueva carrera militar espacial, pero también hay una carrera económica espacial. El hecho de que China llegara a la Luna y estuviera ahora haciendo la misión hacia el lado oscuro de la Luna demuestra la importancia que ha cobrado el espacio, no solamente para los grandes poderes, sino para actores espaciales como la República Argentina, que es un actor espacial y que tiene satélites en el espacio exterior. No es una nueva Guerra Fría. A mí, yo tiendo a pensarla como, en el mejor de los casos, como una nueva paz armada, con sus pros y sus contras, ¿no? O sea, para hacer una referencia a periodos históricos, la estabilidad en gran medida va a pasar por los acuerdos que puedan llegar a construir los grandes poderes, pero al mismo tiempo con grandes niveles de desconfianza, producto de la propia competencia existente entre ellos.